bienvenidos a la Contrarrevolución Hispánica, bienvenidos a la Resistencia Católica. Hoy hacemos un programa especial sobre la sinodalidad. Sinodalidad que es una herejía y que es una farsa, así de claro. Bueno, no nos vamos a andar por las ramas, a estas alturas de la película ya nos conocemos todos. Después del pontificado del Papa Francisco, ya nos conocemos todos. Ya sabemos lo que hay. Quienes se niegan a ver la realidad no es que cierren los ojos, es que además los aprietan para no ver. La sinodalidad es un neologismo absurdo que está ausente por completo en la Iglesia hasta que nos lo impuso el Papa Francisco a toda la Iglesia con sus palmeros, y no existe, nunca ha existido. De hecho, de esto hablaremos esta noche con nuestros dos amigos que son dos grandes especialistas en ello. Pero en ningún documento de los padres de la Iglesia, en ninguna de las obras de ninguno de los padres de la Iglesia aparece el término sinodalidad. No aparece en ninguno de ellos. Aparece sínodo siempre en la historia de la Iglesia, la historia de los concilios ecuménicos, universales, generales. Aparece como un sinónimo de concilio. Simplemente concilio y sínodo vienen a ser exactamente lo mismo. Hay sínodos ecuménicos, insisto, generales, universales, que son 21 en la Iglesia Católica, 20 dogmáticos y uno que no es dogmático, solamente es pastoral, que es el Concilio Vaticano II, y también hay sínodos, hay concilios regionales, provinciales, luego viene a ser lo mismo, pero el término sinodalidad, sinodal, es algo que nunca ha existido en la historia de la Iglesia, a nivel de documentación magisterial y a nivel de legislación canónica, eclesiástica. También como el término judeocristianismo, esa expresión o judeocristiano no aparece en ni un solo de las obras ni en ni un solo de los padres de la Iglesia. Es algo que se puso, no voy a indagar en los orígenes ahora, no es el momento, es un término que empieza a ponerse en boga, sobre todo a finales de los años 50, primeros de los 60. Un teólogo jesuita, Jean Danielou, lo pone de moda con sus obras, Teología del Judeocristianismo, se empieza a popularizar por la Iglesia y hoy se utiliza con naturalidad y con normalidad, por desgracia, pero es otro término que no tiene ni pies ni cabeza. Antes de dar la bienvenida a nuestros amigos, sí que, por supuesto, siempre de la mano del credo compendio de la fe católica de Monseñor Athanasius Schneider, quería simplemente leer un punto, el que nos explica perfectamente cómo los errores de la fe pueden ser detectados por cualquier fiel, y no piensen que tienen que ser ustedes catedráticos en teología dogmática o catedráticos en derecho canónico para percibir cuando una doctrina pues no está en continuidad con la fe de la Iglesia de siempre, con la fe católica, cuando una enseñanza, aunque lo haga la jerarquía, rompe con la tradición de la Iglesia. ¿Qué es el sensus fidei? Es el número 494 de la primera parte del Catecismo de Schneider. ¿Qué es el sensus fidei? ¿Qué es esto del sensus fidei? Es un sentido de la fe, innato, presente en cada alma en estado de gracia. En estado de gracia. Una capacidad de percibir intuitivamente si una determinada enseñanza está o no de acuerdo con la auténtica doctrina de Cristo conservada en su Iglesia. Esta percepción actúa y crece en proporción a nuestra fidelidad a la perenne enseñanza católica, a la resistencia contra las herejías y ambigüedades doctrinales y a los continuos actos de fe y a la santidad de nuestra vida.
Y en su magnífico libro, recientemente publicado también por nuestros amigos de Luz de Trento, aprovechamos para enviarles un gran abrazo a nuestros amigos de Luz de Trento, en la última obra publicada en español por Monseñor Athanasius Schneider, Huir de la herejía, guía católica sobre los errores antiguos y modernos, Huir de la herejía, también, por supuesto, como es una herejía la sinodalidad, pues va a tratar de ella. Y en la página 123, en la edición española, página 123, está dentro del grupo de los errores de las herejías referentes a la autoridad de la Iglesia. Dice así Monseñor Schneider: ¿es la sinodalidad un avance positivo para la misión de la Iglesia? Y responde: en la actualidad no ha dado frutos en el compromiso apostólico de predicar la fe católica a todas las naciones, ni en la conversión de los no católicos, y en general ha consumido una cantidad significativa de tiempo y de recursos que podrían haberse dedicado mejor a la oración y la predicación, como aconsejó San Pedro, Hechos 6:4. Nosotros nos dedicaremos asiduamente a la oración y al ministerio de la palabra. Estas reuniones también corren el riesgo de socavar la constitución divina de la Iglesia, dando la falsa impresión de que la Iglesia es una institución democrática y exponiendo innecesariamente a sus ministros a grupos de presión seculares. Como siempre, Monseñor Schneider, más claro no puede ser. Pues vamos a recibir con un gran abrazo, con mucho cariño, a nuestros amigos que nos van a acompañar esta noche y que han investigado esta cuestión de la sinodalidad, a Pablo y a Daniel. Bienvenidos, queridos amigos, bienvenidos Pablo y Daniel Lozano. Queridos seguidores, yo conozco a Pablo y a Daniel pues desde que entraron los nacionales en Madrid, cuando eran niños y yo no tenía el pelo blanco como ahora y fui monitor suyo en campamentos y en muchas convivencias. Y han crecido y se han convertido en hombres virtuosos caballeros cristianos, confundando sus hogares. Y al final, pues bueno, pues son los caminos de Dios, queridos amigos, que personas que el tiempo en la vida nos va distanciando, pues la divina providencia se las arregla para volver a reunirnos, especialmente cuando ya no se trata solamente de una amistad humana, aunque sea en Dios, sino que se trata de que somos compañeros en la misma trinchera. Así que, queridos míos, bienvenidos a Tectón, bienvenidos a mi humildísimo y modestísimo programa. Y bueno, empezad vosotros por presentaros y iniciamos el diálogo para que podáis explicar de una forma, como vosotros lo sabéis hacer perfectamente, de una forma distendida, de una forma sencilla, todo este proyecto de dinamitar la fe de la Iglesia Católica que se esconde detrás de ese neologismo de la sinodalidad. Adelante. Pues muchas gracias, Padre Gabriel. La verdad es que ha sido una alegría para nosotros volver a reencontrarnos con ustedes después de tantos años. No quiero ni calcularlos porque quedaríamos en mal lugar, yo creo. Pero sí, pues es una alegría encontrarnos. Sería mejor tomando una cerveza, pero bueno, pues ya está. Llegará. Las circunstancias, pues bueno, nos obligan a hablar de estos temas que no son agradables, porque pues quien ama a la Iglesia pues sufre también con todas estas cosas que estamos viviendo en los últimos años. Yo me llamo Daniel Lozano, soy periodista, soy padre de 4 hijos y bueno, soy hermano de Pablo, pero bueno, aunque colaboramos, pero también cada uno tiene como su camino distinto para dar a conocer todas estas cosas, para alertar sobre todo a las almas, ¿no? Pues de estos peligros que mucha gente no ve en estos momentos. Y pues bueno, tratamos en la medida de nuestras pequeñas posibilidades, pues también alertar y ayudar a la gente a abrir los ojos de la realidad que estamos viviendo. Dejo, Pablo, que te presentes también tú. Pues yo soy Pablo de María, hermano de Daniel, hermano más pequeño, por cierto. Y al final me ha gustado mucho la introducción que has hecho, padre, sobre el Sensus Fidei, ¿no?
y me gusta definirme simplemente como que soy un católico que busca la verdad. No ha sido siempre así en mi vida, pero desde hace unos años y en la situación actual que vivimos, pues trato de serlo. Y eso implica pues tener esa intuición, pero hoy en día lo tenemos muy fácil además para investigar esa intuición y confirmar a la luz de las Sagradas Escrituras, de la tradición, del magisterio verdadero. Podemos confirmar esas intuiciones según lo que han hecho otros cristianos en este camino de la fe de más de 2000 años. En mi parte, pues yo soy cantante, soy artista, llevo cantando desde hace 20 años, desde hace unos 10 cantando más para Dios y desde hace unos 5 cantando solo para Dios, sin hacer ya música de otro tipo, simplemente que toda mi música pues sea para el Señor y no solo en alabanza, sino también concretamente pues con tono de denuncia muchas veces, de anuncio y de denuncia. Y pues es este vehículo que el Señor me ha dado, el que trato de poner a su servicio y muchas veces pues también haciendo canciones incluso sobre sinodalidad, que duele hacerlas, pero que hoy en día son necesarias. Muy bien, queridos. A una persona que no tenga especiales conocimientos teológicos, a un simple seglar, bueno, incluso a muchos buenos sacerdotes que se ven bombardeados por los funcionarios eclesiásticos desde las satrapías diocesanas y tantos lugares de gobierno, entre paréntesis, de desgobierno de la Iglesia, que les saturan con toda esta terminología sinodalidad. ¿Cómo explicaríais, o mejor dicho, cómo empezaríais, como hacéis vosotros siempre, con la base de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios, de la tradición, del catecismo de la Iglesia Católica, de Juan Pablo II? ¿Cómo podríais ir explicando toda la carga de profundidad que se halla detrás de lo que dijo el Papa Francisco, de este proceso, de este iniciar procesos, que dicho sea de paso, eso es pura filosofía marxista de la primacía de la acción, como dice Marx en El Capital. Pero bueno, adelante, ¿cómo vosotros podéis, insisto, con una formación que cualquier persona puede acceder a ellas, necesidad de ser catedrático en teología, explicar qué es lo que se está desarrollando desde hace ya años ante nuestros ojos y que por el sensus fidei, como decía Pablo, por el sensus fidei, sin necesidad de tener doctorados en teología y en derecho canónico, hay muchos católicos que realmente se encuentran perplejos, como diría la famosa obra de Monseñor Lefebvre, Carta a los católicos perplejos, desconcertados, más que confundidos es desconcertados, porque lo que escuchan en la predicación de los que se supone que son los pastores de la Iglesia choca con la formación católica que han recibido muchos y no saben exactamente cómo reaccionar. Pues yo creo que parte todo de precisamente del sensus fidei, ¿no? Que al final es un sentido de la fe y es como una luz interior, ¿no? Una luz roja que se enciende, ¿no? Y que dices, esto que estoy escuchando, esto que me están contando, estos documentos que están saliendo, esto que se está enseñando desde la jerarquía de la Iglesia choca con lo que yo he vivido con mi experiencia de fe, con lo que a mí me ha enseñado la Iglesia, desde que nosotros en concreto somos católicos desde niños, y de repente empiezas a escuchar cosas que dices, esta no es mi fe. Y en ese decir, esto me suena raro, se empieza por ahí, nosotros vimos que para nosotros fue una llamada a profundizar en nuestra fe, porque esto me suena raro, pero tampoco sé cómo explicar por qué está mal, o no tengo los suficientes fundamentos para explicar por qué está mal, ¿no? Entonces, en nuestro caso particular, pues todas estas cosas, estos documentos, todos estos discursos, todos estos cambios, todos estos escándalos, porque también pues, forman parte de los escándalos que estamos presenciando estos últimos años, nos llevaron a nosotros a hacer un camino de profundización en nuestra fe, de acudir a las Escrituras,
de acudir al magisterio de la Iglesia, de acudir a la tradición y buscar respuestas, ¿no? Buscar respuestas que nos ayuden a entender, por una parte, por qué todas estas cuestiones que han surgido en los últimos años y que nos sonaban raras, por qué no pertenecen a la fe católica. Y en un segundo paso, pues nos veíamos llamados, ¿no?, a ayudar a otras personas que no hubieran hecho este discernimiento y esta profundización de su fe, a entender de forma sencilla por qué esto no es católico, por qué está mal, ¿no? Y bueno, en esta búsqueda, en esta profundización de la fe, pues vas encontrando, ¿no?, en las Escrituras, en primer lugar, que se nos advierte de que va a haber engaños. Y entonces, cuando ves en qué consisten esos engaños, pues ves que los engaños están preparados o son parte de un plan, de una estrategia, de lo que San Pablo llama el misterio de iniquidad, que desde el principio de la historia de la Iglesia está actuando de forma oculta para llevar a los fieles a la apostasía. Pero como dice San Pablo en la carta de los tesalonicenses, hay un obstáculo que impide que este plan se lleve a cabo. Ha habido a lo largo de la historia pues muchas crisis muy graves, crisis en las que parecía que no había salida o que era muy difícil encontrar una solución, pero siempre, pues sobre todo gracias a hombres santos, a obispos santos, a sacerdotes santos y a papas santos y a fieles santos también, pues al final el plan de estos hombres, muchas veces infiltrados dentro de las estructuras de la Iglesia, acaba fracasando. Hasta que pues vemos que esto que se ha repetido a lo largo de la historia, nosotros detectamos que es otro momento, digamos, importante, el que estamos viviendo, en el que estos ataques pues se están repitiendo. Y además con unas características que vemos que, por una parte, son parecidas a otros ataques que ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia, y de ahí pues debemos aprender a cómo se solucionaron y cómo salió la Iglesia adelante. Y por otro lado, pues también nos lleva a ver que hay cosas nuevas que tenemos que seguir profundizando también en las Escrituras y en lo que la Iglesia nos ha enseñado siempre, para poder encontrar soluciones y como he dicho, ver qué hicieron los santos para superar estas crisis, y en segundo lugar, pues ver qué nos dicen las Escrituras que todavía tiene que pasar. Entonces, nosotros vemos que se han dado pasos que difieren o que se han dado pasos más allá de los que se dieron en otras crisis. Vemos que pues sí, ha habido herejías a lo largo de la historia de la Iglesia y se han combatido. Lo que vemos es que ahora no se combaten, sino que se permite que crezcan, que se desarrollen, que se implanten en la vida de fe de la Iglesia, y como son herejías, pues van pudriendo la fe y van pudriendo la doctrina y van pudriendo pues todo lo que van tocando, ¿no? Entonces es el problema. Podemos poner el ejemplo, ¿no? Un cuerpo que está enfermo, si tú no destapas las heridas, si tú no curas las heridas, pues al final la infección se va propagando por todo el cuerpo y va pudriendo a todos los miembros, ¿no? Entonces vemos que en nuestro análisis y en nuestra búsqueda vemos que esto es lo que está ocurriendo en la Iglesia, que porque no se combaten estos errores y estas herejías, que muchos no son nuevos, o sea, son cosas que la Iglesia ya ha condenado, pero se disfrazan bajo una capa distinta para engañar a los que no están bien formados, o a los que, por la razón que sea, pues ven que en su posición están cómodos, o ven que pues otro es el que tiene que solucionar el problema, ¿no? Al final nadie toma el toro por los cuernos, por decirlo de alguna forma, y el mal pues sigue avanzando. Eso es un poco el diagnóstico, el resumen diagnóstico que hacemos nosotros. Si os pregunto si podéis ofrecernos alguna cita de la Sagrada Escritura también que nos pueda iluminar, y del magisterio de la Iglesia al respecto, del catecismo de Juan Pablo II, y si vosotros consideráis que es una crisis más
de las que ha vivido la Iglesia durante 20 siglos de historia, que se dice pronto, 20 siglos de historia son muchos siglos, o si es una crisis de una intensidad y de una profundidad mayor que otras, o la mayor de todas. Pues bueno, otras citas, yo creo que es fundamental el punto 675 del Catecismo, que es ese en el que se nos dice que en los últimos tiempos, antes de la segunda venida de Cristo, la Iglesia tendrá que afrontar una prueba de fe, en la que habrá una prueba de fe que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Se desvelará el misterio de iniquidad que nos decía San Pablo, como he citado antes en la carta de los Tesalonicenses, y este desvelamiento del misterio de iniquidad será bajo la forma de una impostura religiosa. Y esto es para nosotros es un término clave, una impostura religiosa. Un impostor es alguien que se hace pasar por lo que no es. Y esta impostura religiosa lo que llevará es a todos los fieles a la apostasía. Estos son dos pasajes muy paralelos, el de San Pablo de los Tesalonicenses y el Catecismo, porque habla de lo mismo. El misterio de iniquidad, que se desvela y lleva a la apostasía, y lo que hace es preparar el camino para una segunda impostura religiosa, que llama el Catecismo la impostura suprema, que es la impostura del anticristo. Entonces, para que se entienda claramente, el misterio de iniquidad lo que busca es esa impostura que lleve a la impostura máxima, que es la del anticristo, digamos que prepara el camino. Como he dicho, a lo largo de la historia, esto se ha intentado hacer desde el principio de la historia de la Iglesia, pero siempre fracasaban. Lo que estamos viendo ahora, y respondo a la segunda parte de la pregunta, es que están teniendo éxito, porque no se está deteniendo. San Pablo habla del catejón, que es lo que y el que detiene la acción del misterio de iniquidad. Lo que vemos hoy en día es que podemos pensar, viendo sobre todo los últimos 15 años de la Iglesia, que ese obstáculo ya no está, porque lo que vemos es que el mal avanza, nadie lo frena, y se están dando pasos cada vez más graves, pasos que nunca se habían dado en la historia de la Iglesia, que preparan el camino a esta impostura religiosa suprema, que es la del anticristo. Por concretar, el paso que vemos que nunca se había dado y se ha dado ahora, pues es lo que ocurrió en el mes de octubre de 2019, que fue pues el acto idolátrico de la Pachamama. Que nosotros sepamos, podemos equivocarnos, pero que nosotros sepamos, eso es algo que nunca había pasado en la historia de la Iglesia, nunca. Digamos que el proceso sería, pues hay herejías, esas herejías se infiltran en la Iglesia, si esas herejías no se combaten, alcanzan los puestos más altos de la jerarquía, se imponen desde el vértice de la Iglesia, y esas herejías, que las llevan, podríamos citar también a la epístola de San Juan, anticristos, que son los que también, los agentes que preparan el camino al anticristo. San Juan, no recuerdo ahora, es la primera de San Juan, capítulo 5 creo que es, él habla de eso. Veis que hay anticristos que han salido de nosotros, pero no eran de los nuestros, porque no han permanecido con nosotros. Pues es lo que estamos viviendo, ¿no? Hay gente infiltrada dentro de la Iglesia que no profesa la verdadera fe y desde el vértice de la Iglesia está imponiendo estas herejías. Como decía, el paso que no se había dado hasta ahora era el paso de la idolatría, o sea que desde el vértice de la Iglesia se promoviera la idolatría, que es el pecado más grave, según dice Santo Tomás, por sí mismo, y si vamos a las Escrituras, pues vemos las gravísimas consecuencias que tiene este pecado. Entre otras cosas, pues si esta idolatría se lleva a cabo en el lugar santo, en el templo, es una profanación total del templo, y ese templo queda inhabilitado para cualquier rito, cualquier culto, hasta que esa idolatría sea reparada. Lo que vemos es que desde 2019 ahora han pasado 7 años y aquel acto conocido como la Pachamama pues no se ha reparado, no se ha hecho absolutamente ningún acto de reparación. Entonces, claro, esto, como digo, es
¿Es una crisis? ¿Es la crisis más grave? Pues yo entiendo que sí, porque se han dado pasos que hasta ahora no se habían dado. Al final, si, como dice San Pablo, el anticristo se va a sentar en el lugar de Dios. Entonces, para que pueda sentarse en el lugar de Dios hay que quitar a Dios antes, porque Dios no está donde no pueden coexistir en el mismo espacio. Y es lo que pasa con nuestras almas, ¿no? Pues cuando pecamos, rechazamos a Dios y acogemos al malo. Entonces, digamos que un paso necesario para que el anticristo tenga que aparecer es que Dios sea apartado de los templos, sea echado. Y eso es lo que ocurrió pues, en el Vaticano en el mes de octubre de 2019. A mí me sorprende, ¿no?, que siendo algo tan grave, y si vamos a las Escrituras, y hay numerosos ejemplos, ¿no? Podemos coger el becerro de oro en el libro del Éxodo, podemos coger la idolatría de Salomón en el libro de los Reyes, podemos coger la idolatría que se dio en el templo con los macabeos, o podemos coger simplemente la historia de la Iglesia, ¿no? Los cristianos perseguidos en los primeros siglos en el Imperio Romano sobre todo, ¿no? Las consecuencias que tenía la idolatría para los que permanecían fieles en la fe, que muchos eran asesinados, martirizados, otros eran confesores y otros, pues, por miedo, por presión, por la razón que fuera, pues acababan apostatando y eran excluidos de la comunión de la Iglesia Católica. Muchos, hasta el momento muchos arrepentidos, hasta el momento de su muerte, no fueron readmitidos, ¿no? Entonces, si vamos cogiendo y analizando todos estos pasajes, vemos que lo que ocurrió en 2019 es muy grave y que no se ha reparado. Entonces, pues esto debería llevar a una reflexión de todos los estamentos de la Iglesia, porque si no se repara, pues el mal avanza, el plan del misterio de iniquidad continúa y pues no es descabellado pensar que en poco tiempo podamos ver pues al anticristo sentado en el lugar que le corresponde a Dios. No sé si nuestro realizador puede ponernos el vídeo, la canción de Pablo de María que hizo sobre la sinodalidad, que empieza siendo pues así muy irónico, pero que después acaba la ironía y Pablo saca la MG42, que para los seguidores que no lo sepan, era una ametralladora que tenían los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y los aliados le llamaban la guadaña, porque escupía 1.200 balas al minuto y por donde pasaba aquello pues una guadaña, segaba toda vida. Bueno, pues en la segunda parte del vídeo Pablo se deja ya de ironías y empieza a poner sobre la mesa todos los temas y las cuestiones que están de fondo tras esta... pues como yo digo en uno de mis libros, de Roma a Berlín, tras este delirio, el delirio sinodal. Es uno de los capítulos de mi libro de Roma a Berlín, la protestantización de la Iglesia Católica. Bueno, pues se lo puede poner nuestro realizador y después que nos explique también Pablo. Nos falta el sonido. No tenemos el sonido. Estas son las cosas de no tener los medios que tienen los malos. Porque no tenemos el dinero que tienen los malos. No tenemos sonido, querido realizador. No sé si esto es la confabulación judeo-masónica que decía el caudillo o es... No sé cómo podemos apañarlo. A ver. Bienvenido a la iglesia sinodal. Hagan lío. En la iglesia sinodal. Caben todos. Bienvenida, bienvenido
a la iglesia sinodal. Iglesia en salida, juntos en caravana, siguiendo el camino que nos marca Alemania. Sinodalidad no es de ahora, no, es algo de siempre. ¿Cómo? El espíritu sorprende. Sinodalidad da comienzo con un sínodo. ¿Cómo no? Bueno, en realidad es más antiguo que el Levítico. Todo es sinodal, es real y es un símbolo. Si no lo ves, eres un rígido. Llega el domingo, el precepto hay que cumplir. O el sábado nada y el domingo free. Te doy la carta de ritos para elegir. No nos queda nada en latín, pero tenemos a clown más, la guitarra más. El rito maya quieres descubrir. Se garantiza buena música y palomitas para compartir. No faltan los flash mobs y las discos. Hábito y sotana para el TikTok. Alguien grabó que dijo en verdad Cristo. Con espadaro y tucho en el micro. Toda diferencia se puede salvar. ¿A qué quieres convertir? Lo importante es dialogar, porque por encima de todo está la unidad. Nada es absoluto, ni siquiera la verdad. Si nos une, es sinodal. Si ya lo sientes, es sinodal. Todo el mundo caminando sinodal. Todos sinodal. Bienvenida, bienvenido a la iglesia sinodal. Hagan lío en la iglesia sinodal. Caben todos, caben todos, caben todos, todos, todos. Bienvenida, bienvenido a la iglesia sinodal. Un momento, ¿a dónde vamos? No lo sé, pero vamos todos juntos, que es lo importante. ¿Cómo? No, espera, esto no está bien. ¿Dónde está Jesús? Ya he captado tu atención, bien, ahora sigo. No te pierdas en las formas, mira el contenido. ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es el sentido? Ya no importa la meta, solo hacer camino. Solo hay una iglesia verdadera. Es la católica, apostólica y romana, la de siempre. Solo hay una iglesia verdadera. Entonces, ¿cómo es que se han hecho una nueva de repente? Porque ya no hay una iglesia sino dos. La verdadera y la que finge ser de Dios. La que sigue a Cristo como su pastor y la que camina y guía hacia la perdición. Han llegado a plenitud los tiempos y es más importante la fe que los templos. El momento pide obrar con argumentos y a estas alturas sobran los ejemplos. Mira, la iglesia en su historia ha custodiado la verdad que ha recibido y se ha mantenido fiel. La iglesia sinodal predica un ecumenismo que renuncia a las verdades de la fe. La iglesia tiene solo una moral universal que emana de la ley que Dios nos enseñó. En la iglesia sinodal la moral depende de situación, de ubicación y evolución. Cristo dijo que Él es el camino y la verdad y la vida, solo Él nos lleva a Dios. El líder de la iglesia sinodal dice que todas las religiones te llevarán a Dios. La iglesia busca el reino de Dios y su justicia y salvar las almas es su única meta. La iglesia sinodal busca solo la añadidura y lucha por el paraíso aquí en la tierra. En la iglesia de verdad solo se adora a Dios que es uno en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la iglesia sinodal se adora una abominación y en procesión se introduce en el Vaticano. Cristo dijo que no nos es lícito el divorcio y adúltero es quien se vuelve a casar. La sinodal le premia promoviendo el sacrilegio al invitarle sin cambiar a comulgar. La iglesia desde siempre acompaña al pecador pero aborrece el pecado que cometió. En la iglesia sinodal no hay propósito de enmienda y al pecado se le da la bendición. El Señor bendijo y consagró por siempre el matrimonio porque hombre y mujer Él los creó. La iglesia sinodal desprecia el matrimonio al consentir y bendecir cualquier unión. La iglesia reconoce y agradece el papel importantísimo de la Madre de Dios. La sinodal silencia a la Virgen y rechaza toda gracia negando su intercesión. La iglesia reconoce apariciones y mensajes de la Virgen que nos advierte del mal. La sinodal dice que solo es madre, discípula y mujer de entre todas una más. El sagrado corazón de Cristo sufre la pasión y nuestro desamor es como la lanzada. Ahora la iglesia sinodal dice que el corazón de Cristo es toda la humanidad divinizada. La Eucaristía es sacramento memorial del sacrificio que con sangre consumó nuestro Señor. La Eucaristía sinodal es solo una mesa fraterna de unidad horizontal sin redentor. Puedo seguir pero creo que es suficiente y si quieres te puedo dar las referencias. Hago esta canción para que cada vez más gente sea consciente y si callo sé que gritarán las piedras. Y si buscas de corazón y te ayuda la razón, verás que esto no es cuestión de opinión, solo cumplo mi misión. Ya tienes la información, ahora es tu libre elección lo que hagas con ella. Pero recuerda, solo hay una iglesia verdadera y no es una estructura externa, sino estar sujeto a Cristo que es cabeza y adorarle en espíritu y verdad, pues cielo y tierra pasarán, mas sus palabras son eternas. Y ten en cuenta que no esconden su propuesta, otro evangelio, Torre de Babel, pero a la inversa.
Yo declaro Biblia en mano que la iglesia sinodal, el que la sigue es anatema. Eres un maestro, Pablo. Eres un maestro. Me quito el sombrero. Bueno, en mi caso, me quito la boina roja. Me quito la boina roja. Es magnífico, Pablo. Cómo está además, no solamente pues la puesta en escena, el montaje, sino pues, la letra, evidentemente, y cómo ha sabido perfectamente captar la atención de la persona y de esa forma musical, con esos ritmos que no se pueden acusar de inactuales, pues decir las verdades del barquero que tantos han dejado de creer, si es que realmente alguna vez creyeron en ellas, o que las han cambiado. Porque el problema, queridos, claro, vosotros no sois clérigos, Daniel, Pablo. Yo que sí estoy dentro, como vosotros estáis dentro, pero yo estoy, entendedme, estoy en otra no es nivel, pero sí en otra estancia. Yo que voy a hacer ya 18 años de sacerdote, pues lo más triste no es que haya herejes, sino que en el sentido de que crean en herejías en cuanto a errores de la fe. Lo más dramático es que son escépticos, son nihilistas, es decir, no creen en nada. Si el Papa dijera que la Santísima Trinidad son 4 personas, no sería un problema. El Padre, el Hijo, el Espíritu y el Santo no sería un problema. Si el Papa dijera que la Virgen María no es virgen, pues tampoco sería un problema, o que Cristo no estaba realmente presente en la Eucaristía en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Los que aplaudían con las orejas, hablo de obispos y cardenales, sacerdotes, a Juan Pablo II y a Benedicto XVI, cuando definía y cuando proclamaba la verdad católica sobre el matrimonio, sobre el crimen abominable del aborto, por ejemplo, ¿no? Y sobre tantas otras cuestiones católicas, pues los mismos que les aplaudían han aplaudido las bendiciones de homosexuales del Papa Francisco, han aplaudido la sinodalidad. En fin, eso es lo más triste, queridos míos. No los que son herejes, sino los que realmente... Porque todavía el hereje cree en una mentira, pero cree en algo, aunque sea erróneo, aunque sea una mentira. El problema de la estructura eclesiástica, el problema de los obispos y los cardenales que desgobiernan la Iglesia, es que no creen en nada. No creen en absolutamente nada más que lo que diga el de arriba. Entonces, esto es lo más, realmente, os digo, desde el punto de vista sacerdotal, es lo más demoledor para un sacerdote. Pero bueno, Pablo, explícanos, háblanos, la palabra es tuya. Bueno, el tema de la sinodalidad es mucho más profundo que solo pues este sínodo de la sinodalidad, estos documentos, estas cosas que alguien y mucha gente de hecho entiende de buena fe porque confía en que el liderazgo de la Iglesia pues siempre está en buenas manos, ¿no? Entonces hay quien piensa que es pues una nueva forma de hacer, una nueva forma de evangelizar, algo actual para esos tiempos, pero a la sinodalidad acompaña los que la promueven y sus ideas. Y sus ideas, es decir, herejía no es suficiente. Son ideas que contradicen frontalmente a Cristo, en la palabra de Dios, por ejemplo, o en la tradición, o en la doctrina de siempre, en la sana doctrina. Entonces, ahí es cuando la cosa se pone seria, ¿no? Porque no podemos caer en esa ingenuidad, simplemente. Primero, la ignorancia e ingenuidad de pensar que los de arriba es su responsabilidad, los que están más altos en la jerarquía, y que nosotros, pues como fieles o incluso como sacerdotes, es decir, quien no es obispo, simplemente hay que obedecer y acatar, ¿no? Pero la obediencia no puede estar privada de la inteligencia y de la responsabilidad. No sería una obediencia ciega y absurda en este caso también. Entonces, quizás lo que yo me he tratado de centrar más, porque es lo que he vivido pues con matrimonios amigos, con el entorno al final donde uno está como laico casado, pues es en esos errores de fondo que se han dado antes, por ejemplo, de la entronización o de la adoración de la Pachamama, ¿no? Todas esas cosas que han ido ocurriendo los años de antes, y tampoco solo desde 2013, sino antes también. Entonces, esos errores
pues son fundamentales. Yo puedo destacar 2 o 3 así por ir a la gravedad, ¿no? A mí, por ejemplo, Amoris Laetitia me parece una barbaridad, porque contradice la palabra de Dios, contradice no la palabra de Dios en la carta de San Pablo, sino una frase de Cristo mismo, ¿no? Dice, el que se casa, o sea, el que abandona a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Eso es así. No estamos hablando de nulidades, no estamos hablando de estas cosas. Es muy claro. Y es tan claro que los apóstoles se escandalizan cuando Jesús dice eso. Pero Jesús dice que esto es así, que Moisés os dejó por vuestra dureza de corazón, pero eso no era así. Entonces tenemos que aspirar a lo que quiere Cristo que sea la Iglesia, no a lo que se nos permite o a lo que... Entonces, si algo está contradiciendo frontalmente la palabra de Dios, ya es un signo de que no es solo una herejía, sino es ir en contra de Cristo, es ser un anticristo de los que menciona San Juan. Lo que he estado haciendo últimamente, desde hace un mes o un poco más, es tratar estos errores un poco más a fondo. He sacado una serie de vídeos que se llama 30 errores sobre la sinodalidad, ¿no? Y estoy haciendo vídeos cortos sobre cada una de estas cosas. Mi idea es hacer 30, pero no son suficientes. Voy por el 22 y estoy ahí seleccionando porque hay demasiados y todos son graves. Cito a Amoris Laetitia porque es muy claro, ¿no? Hay quien dice, no, pero tienes que leer todo el documento. Con que haya un error en una palabra que contradiga a Cristo es suficiente. Y para esto nos apoya, por ejemplo, León XIII en Satis Cognitum. Dice, no hay nada peor, ¿no?, que el que aparentando tener toda la doctrina cambia una cosa e inserta el veneno. No hay nada peor que eso, dice León XIII. Pues digamos que Amoris Laetitia es un ejemplo de eso, de que da igual lo que haya escrito el resto de cosas. Hay un punto concreto en los puntos del 300 al 305 que se trata este tema, se intenta apoyar en Juan Pablo II y se dice a los divorciados vueltos a casar, se inventa un poco situaciones extremas inexistentes y dice la Iglesia, pueden recibir la ayuda de la Iglesia. Te vas a la nota a pie de página 351 y dice, eso es también con los sacramentos. El momento en el que dice eso, está diciendo que puede haber un momento o un caso en el que un divorciado vuelto a casar, es decir, sin nulidad, adúltero, es así, es adúltero, es palabra de Dios, no lo digo yo, se le puede llegar a dar la absolución y admitir a la Eucaristía. Pero claro, eso contradice frontalmente la enseñanza de que cuando se está en situación objetiva de pecado mortal y persistente, no se puede comulgar. Entonces, es una brecha fundamental y por eso las dudas de los cardenales que nunca fueron respondidas. Otro ejemplo de un pastor que no confirma en la fe, sino que promueve... Nunca fueron respondidas, Pablo, ni nunca fueron recibidos. O sea, Francisco recibió, esto pueden buscar cualquiera de nuestros seguidores, no piensen que es fruto de mi malevolencia, recibió en unas cuantas ocasiones a transexuales, pero a unos cardenales de la Iglesia se negó a recibirlos. Bueno, esto es un detalle no menor, ¿no?, que dice mucho. Pues igual que... ¿Qué queréis que os diga? Igual que el caso del Papa León XIV, que tuvo tiempo de recibir a Schwarzenegger, que es cuando bendice el bloque de hielo, aquel famoso, y no tiene tiempo de recibir al superior de la fraternidad San Pío X. Independientemente de lo que cada uno de nuestros seguidores piense sobre la fraternidad San Pío X, creo que es una falta de respeto enviar al Tucho con la absoluta falta de credibilidad que tiene ese... Voy a dejarlo en sujeto, para recibir al superior de la fraternidad San Pío X, y el Papa, que sí puede tener tiempo para hacer un acto del cambio del clima climático bendiciendo un bloque de hielo con Schwarzenegger, pues, en fin. Pero bueno, por favor, perdona, Pablo, continúa. Hay cosas que si no las digo voy a explotar. No, es así. Y por cerrar este tema, ¿no?, de Amoris Laetitia, que me parece fundamental, y solo con ese tema para mí sería suficiente para que todo el mundo dijera, ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Y fue que, aparte de no contestar, ni responder, ni recibir a esos cardenales,
pues sí que acogió y respondió en el mismo día prácticamente la Carta de los Obispos de Buenos Aires, con esa interpretación que, claro, es que era la interpretación a hacer. Aquí no estamos hablando de hermenéutica, de continuidad, ni cosas de estas que ya se han demostrado que no sirven de nada, ¿no? Tampoco era tan ambiguo, estaba muy claro lo que decía. Y, pues, estos obispos de la región de Buenos Aires, en consecuencia, dicen, si hemos entendido bien, estás diciendo esto, ¿no? Estás diciendo que hay situaciones en las que se les puede dar la comunión y además hablan de que son nuevas uniones que no pueden vivir la continencia. No sé de qué manera no pueden vivirla, ¿no? Pero dice que podría ser una falta ulterior o para los hijos o para... Básicamente está diciendo que esas uniones no tienen posibilidad ni capacidad de vivir en continencia. Entonces dice que eso hay que admitirlos. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que eso fue contestado diciendo sí, esa es la única interpretación, y no solo eso, sino que fue incluido en las Acta Apostólica Sedi como magisterio auténtico. Entonces, si eso es magisterio auténtico, no sé de qué iglesia será, pero de la católica desde luego que no. Por eso insisto en la canción, en esta idea de hay dos iglesias. Hay dos iglesias. No nos dejemos llevar por la estructura, por las vestimentas, por el lugar físico. La sinodalidad, una de las cosas que cambia es quién pertenece a la iglesia, porque es de su interés. De toda la vida sabemos que pertenecer a la iglesia es estar bautizado, profesar la verdadera fe y no haber sido, pues, apartado o excluido uno mismo o haber sido apartado por la autoridad competente. Eso es lo que es la iglesia. Pero la sinodalidad dice que no, que todos los bautizados son la iglesia. Claro, si todos los bautizados son la iglesia la única verdadera, pues estamos diciendo que los protestantes son la iglesia. No hablamos de que son iglesia en potencia porque se pueden convertir, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que ya son iglesia. Y ahí pues podemos meter a todo el mundo, a todos los que no profesan la verdadera fe, no creen en la Eucaristía, no veneran como es debido a nuestra Madre, la Virgen María, y tantas otras cosas. Y voy un paso más allá. Estamos viendo gente que se supone que es de la iglesia o que se supone que es de la misma iglesia que yo, que dice que la Virgen María tuvo relaciones. Esa no es la misma iglesia que la mía. Y si estudias un poco, sabes que eso no es la iglesia católica. No, ya lo digo yo. Lucía Caram, que es una camionera, pues yo he conocido camioneros bielorrusos más femeninos que Sor Lucía Caram, y es una camionera disfrazada de monja, pues que esto lo dijo públicamente en televisión, que la Santísima Virgen María tuvo relaciones sexuales con San José y de ahí apareció Cristo, y esta señora, nadie ha tomado medidas contra ella. Absolutamente nadie ha tomado medidas contra ella jamás. Lleva años y años y años y años y años así. Bueno, pues esto también hay que tenerlo en cuenta. Perdona, Pablo, continúa. Sí, es que me lo pones en bandeja, perdóname que te interrumpa. Sí, yo no quería mencionarla, pero es algo sabido y público, ¿no? No se trata de señalar. Pero no es solo ella. Hay superiores de órdenes religiosas que opinan de la misma manera, ¿no? Entonces, lo que comentaba, ¿no? Este tipo de errores que son a conciencia, ¿no? Porque se quiere construir una iglesia diferente. Y así lo dicen también los promotores de la sinodalidad. Entonces, si sumamos todo el camino de la sinodalidad, todo lo que dicen los documentos, el cambio en las dimensiones constitutivas de la iglesia, el cambio en la estructura, que ya no es jerárquica, sino una pirámide invertida, todo eso sumado a todas esas ideas erróneas que profesan y que han sido decisiones en documentos, en palabras, directamente desde el vértice o desde, por ejemplo, el dicasterio de la fe, que es el que tendría que también orientarnos, pues no estamos hablando de cosas pequeñas, ¿no? No es solo Amoris Laetitia, es Fiducia Supplicans, obviamente, es Traditionis Custodes también, es decir, firmar el documento de Abu Dhabi, es decir, que todas las religiones llevan a Dios, que todas las religiones son como idiomas que llevan al mismo sitio, es decir, igualándolas todas. Es organizar una JMJ que no es para llevar a jóvenes a Cristo. Es hacer ritos y adoraciones a ídolos y participar en ritos paganos. Es decir, la lista es enorme.
Entonces, todo eso en estos vídeos que yo estoy haciendo, digo, al final acabo diciendo, esto está bien, porque es a lo que intento llevar yo con este apostolado, con los medios que tengo, con la voz. El apostolado es para los católicos, o para aquellos que se dicen católicos. Es preguntarte, ¿esto está bien? Y ya está. Si tú estudias y meditas en ello, te darás cuenta de que no está bien. Y si no está bien, ¿qué hay que hacer? Pues hay que mirar qué han hecho los santos, hay que mirar qué ha hecho San Atanasio, qué han hecho tantos ejemplos que tenemos que nos enseñan cómo debemos vivir esta época. Y esto es un poco lo que yo intento, ¿no? Y mi relación, entre comillas, con la sinodalidad es tratar de destapar estas cosas, porque yo amo a la Iglesia, que se me acusa mucho de dividir también cuando digo estas cosas, ¿no? Pero es un llamamiento a todos, a laicos y también a sacerdotes. Desde que saqué esta canción he podido hablar con muchos sacerdotes. Y con muchos sacerdotes que mucha gente etiquetaría de muchas formas, ¿no? Que eso es otro error, el poner etiquetas de este es vacantista, este es lefebrista, este es bene-vacantista, este es... No, somos católicos y tenemos que buscar la verdad y corregir el rumbo de esta Iglesia que nos la quieren desviar. Yo, claro, evidentemente la raíz de todo esto no empieza en 2013 con la elección del Papa Francisco, sino que ya hay un camino previo. Si no habría sido elegido Papa un sujeto como Jorge Mario Bergoglio. Por eso lo que os decía antes, que el problema no es tanto que haya herejes dentro de la estructura y de la cúpula eclesiástica hasta la más alta cumbre, sino que son gente, son nihilistas que no creen en nada, no creen absolutamente en nada. ¿Pensáis que se ha producido, primero, si se ha producido y segundo, de haberse producido, ¿cuándo creéis que se hubiera producido esa permuta, ese cambio, esa mutación, esa transformación en la cual la virtud principal nuclear central del catolicismo, que es la fe, ha sido sustituida por la obediencia, esa obediencia irracional que no viene de Dios, evidentemente, y que es fruto también de esa sustitución, o si no se ha producido. Yo quiero escuchar lo que vosotros pensáis al respecto, como seglares, como varones católicos, cristianos, padres de familia, si se ha producido y si de haberse producido cuándo, esa sustitución de la verdad por la autoridad. Porque si no, a mi modestísimo modo de ver, no se explicaría esta situación. Bueno, yo creo que el cuándo me cuesta ahora mismo situarlo. Sí que es verdad que al final, como he dicho antes, todas las crisis anteriores que ha habido en la historia de la Iglesia han preparado para el momento actual. En el siglo XIX, cuando el papado estaba más cuestionado, sobre todo por los hijos de la Iglesia, en el Concilio Vaticano I se refuerza la figura del Papa como máxima autoridad de la Iglesia para combatir pues, todas las herejías conciliaristas y todo esto, ¿no? Entonces, lo que vemos es que ese reforzamiento de la figura del Papa hoy en día se está utilizando en contra de lo que debería o sea, lo que usted ha dicho, ¿no? O sea, ahora se antepone casi la autoridad por encima de la verdad. Y da igual quién esté dirigiendo la Iglesia, que simplemente por ser quien es, ya hay que obedecerle aunque esté pues, enseñando los errores. Yo creo que un momento fundamental, pues sí, hay que decirlo, creo que fue el Concilio Vaticano II. Esto pues habrá gente que no lo comparta, ¿no? Pero desde nuestra perspectiva, el error principal del Concilio Vaticano II es que abrió la puerta a la ambigüedad. Y cuando hay ambigüedad, la ambigüedad es enemiga de la verdad, no es solo el error, también la ambigüedad es enemiga de la verdad. Y cuando hay ambigüedad, pues se permite que ocurra lo que se llamó el espíritu del concilio, ¿no? Pues que es que cada uno puede interpretarlo como quiera. Y el mismo texto puede interpretarse para bien o puede interpretarse para mal. Esto, como dijo Pablo VI en el 72, pues era una grieta que había en la Iglesia por la que se colaba el humo de Satanás.
Si esta grieta tú no la cierras, pues al final ya no es que se cuele solo el humo. Ya hoy en día no podemos hablar de humo, simplemente. Hoy en día eso que era una grieta, pues es un, no sé cómo decirlo, es una puerta abierta, es un boquete, por el que se filtran pues todos los errores que ya habían sido condenados en la historia de la Iglesia. Entonces, yo entiendo que es eso, ¿no? O sea, al final, si esta podemos decir que es la prueba final, verdaderamente, como nos dice el catecismo, pues el demonio, aunque ha salido derrotado en todas las batallas, en cierto modo ha ido preparando también este momento. Y lo que muchas cosas han sido victorias a lo largo de la Iglesia, el demonio pues se guardaba alguna carta bajo la manga para poder utilizarla en el momento adecuado, ¿no? Y yo es lo que veo, que hoy en día la gente pues sí, antepone la autoridad a la verdad, y eso es un error. O sea, Dios lo dice la palabra de Dios claramente, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y quien dirige la Iglesia, vista como vista y tenga el poder que tenga, no está por encima de Dios. Lo dice también San Pablo en Gálatas 1:6, ¿no? O sea, aunque venga un ángel del cielo y os enseñe un evangelio distinto, sea anatema. O sea, entonces, estos es la palabra de Dios que nos está hablando también para estos tiempos, de qué debemos hacer. Y el problema es lo que usted dice, que ese nihilismo, al final el nihilista podemos decir que podría ser como el tibio, ¿no? Yo creo que no, que es peor todavía. O sea, es gente que sirve al demonio, y es así, se han infiltrado y su objetivo es destruir la Iglesia. Hay muchos que están simplemente pues sin hacer nada, simplemente coexistiendo, vegetando, podríamos decir, pero es que Dios les va a pedir responsabilidad de ello. O sea, y ahí podemos acudir también a las Escrituras, ¿no? Yo me imagino esta prueba de fe como la parábola de los talentos, ¿no? Pues el Señor nos va a decir, yo te he dado esta fe, ¿y tú qué has hecho con ella? A ti te he dado 3 de fe, a ti te he dado 5 de fe, a ti te he dado 1 de fe, a ti te he dado 10, ¿no? ¿Qué has hecho con esta fe que yo te he dado? Y la prueba es ahora. O sea, ahora es cuando hay que hacer. No vale tener la fe como quien tiene una escopeta en la pared de su casa para admirarla. O sea, las armas de la fe están para usarlas. Y están para usarlas cuando el enemigo se ha infiltrado. Y es lo que estamos viendo. Y lo que vemos es que la mayoría de la jerarquía no está utilizando el poder que Dios les ha dado para combatir los errores. Y en esto de la sinodalidad, pues es tristemente donde se ve más claro, ¿no? Al final, prácticamente todas las diócesis del mundo participaron en el proceso sinodal, hicieron la consulta en sus diócesis, salieron verdaderas herejías, porque no solo se preguntaba a los católicos, sino también en las normas decía que había que preguntar a los que no tienen fe, a los que han dejado la fe, a los ateos, y entonces en España vimos situaciones en las que había asambleas sinodales con políticos de extrema izquierda, cosas que dices, esto no es católico, o sea, y no solo eso, sino que luego, además, en estas pautas que se daban a los obispos, lo que se decía es que los obispos no tenían que sancionar o que corregir los errores que surgieran en estas dinámicas en las que todos se escuchaban y todos decían lo primero que les venía a la cabeza. El papel de los obispos en estas situaciones, en estas dinámicas, era estar callados, no interrumpir, no molestar, dejar que todas las voces salieran y luego validar todas esas voces. Porque hay gente que dice, pues es que esto de la sinodalidad no representa a nadie, porque al final el porcentaje de católicos que participó fue ínfimo. Claro, pero en el momento en el que el obispo pone su mano sobre eso y lo eleva al siguiente estamento, a la siguiente etapa, está dando validez a esos errores y esas herejías, que son los que, después de pasar todos los filtros de sacerdotes, de obispos, y llegaron en octubre de 2023 y 2024 a las asambleas del sínodo, esto que muchos decían que parecía un bingo, en el aula Pablo VI, pues vimos que son los temas
están candentes y que están debatiéndose actualmente, ¿no? Pues el poder, la situación de la mujer en puestos de gobierno, lo que llaman los temas emergentes, como la homosexualidad, y más grave, bueno, la formación de los sacerdotes, el papel de los obispos, y más grave que todo eso, y es de lo que no se habla, es del papel, de la función que tiene el Papa en la Iglesia. Dicen los documentos de la sinodalidad que el Papa al final es un estorbo para el ecumenismo, es un estorbo para que los hermanos separados puedan participar plenamente de la vida eclesial. Entonces lo que propone es que hay que hacer una relectura de los documentos dogmáticos del Concilio Vaticano I, en los que se habla precisamente que el Papa es el poder supremo y tiene recibe de Cristo el poder para gobernar la Iglesia, y se condena además que ese papel no puede ser un papel simbólico. Lo que dice la sinodalidad es que hay que redefinir ese papel, esa función del Papa, para que sea pues un bautizado entre los bautizados, un obispo entre los obispos, y además que tenga un puesto, una función de, no recuerdo ahora la expresión, pero dice de servicio en el amor o algo así. Es decir, justo lo que condena, no es algo honorífico, no es algo que se pueda cambiar, ¿no? Entonces, esto nos hace ver la situación grave que vive la Iglesia, porque al final, como he dicho antes, el objetivo último es llevar a la apostasía a los fieles, es llevarles de la fe católica a la fe sinodal. Una fe que no tiene que ver absolutamente nada con la fe católica, que está plagada de modernismo, de una interpretación de la revelación basada en los sentimientos y en las experiencias religiosas de cada persona, y son cosas que ya han sido condenadas por la Iglesia, concretamente en la encíclica Pascendi, por ejemplo, y que pues se nos presenta con un nombre nuevo, que es la sinodalidad, que suena a católico porque suena a sínodo, pero que cuando uno investiga, como usted ha dicho, no tiene absolutamente ningún antecedente en la historia de la Iglesia, y además en cuanto ves un poco lo que dicen los documentos te das cuenta de que es una Iglesia distinta. Entonces, en este proceso, que es en el que estamos actualmente y que tendrá su culminación según los planes de quienes lo promueven en 2028, pues ahora mismo estamos en la fase de implementación, que llaman, en el que pues todos los errores que ya han sido validados por todos los obispos y por quien dirige el Vaticano en estos momentos, pues se van a implementar en las diócesis. De modo que tampoco podemos decir que la sinodalidad sea algo que no me afecta como católico, sino que es algo que es externo, ¿no? Es algo que se está implantando en todas las diócesis del mundo y nadie está advirtiendo de que esto es un error que nos lleva a todos a la apostasía, que como también dice San Pablo es uno de los signos precursores de la venida del anticristo. ¿Conocéis, me imagino que sí, conocéis el ritmo, la teoría del ritmo trinitario de la historia de Joaquín de Fiore? ¿Os suena? La triple dispersión. El número 675 del catecismo que citabais y que, como tú muy bien decías también, Daniel, en aquella exposición tuya, todo el mundo debería aprenderse de memoria, es un resumen de la tesis doctoral de Joseph Ratzinger, la teología de la historia en San Buenaventura. Cuando en Alemania hay que hacer dos tesis, bueno, en época de Ratzinger, yo no sé, ahora me imagino que ahora habrá que participar en alguna orgía gay para que te pongan de teología, pero en la época de Ratzinger había que hacer aparte de la tesis doctoral, una capacitación. Exacto, Sí. de habilitación. Y entonces la que hizo Ratzinger, Joseph Ratzinger, pues se la echaron para atrás acusándole de modernista. Michael Smaus, que es uno de los grandes teólogos alemanes del siglo XX, luego es verdad que se le fue la cabeza con el Vaticano II y donde donde digo Diego, le entró una especie de complejo de inferioridad porque ya también le pilló muy anciano y ¿cómo deciros? Es como, pues, estas mujeres de 50 años que se quieren vestir como si tuvieran 18. Bueno, pues algo así le pasó a Michael Smaus,
su magnífica, y yo os la recomiendo especialmente a todos nuestros seguidores sacerdotes, su magnífica dogmática, la teología dogmática de Michael Smaus en 8 volúmenes. Pero luego escribió en esos años La fe de la Iglesia, que son 2 tacos en los que intentó resumir los 8, pero metiendo mucha teología de Karl Rahner y, bueno, mucha teología progresista y modernista, porque de repente eso, al final de sus días, se vio que, pues como que estaba desfasado y pasado de moda. No sé al pobre lo que le sucedió. Pero bueno, Michael Smaus, que era un grandísimo teólogo, un grandísimo intelectual católico y que fue profesor de Ratzinger y que le echa abajo la tesis de habilitación por estas cuestiones de Joaquín de Fiore, pues hay un capítulo de la tesis que no se lo emborrona todo en rojo. Esto que estoy contando, queridos seguidores, lo pueden encontrar, no me lo estoy inventando, lo pueden encontrar en el libro de Ratzinger, Mi vida, está en la editorial Encuentro, él lo cuenta ahí. Y entonces, con lo que no le destrozó Smaus, pues de ahí lo reelaboró y después hizo esa tesis por segunda vez de habilitación, la teología de la historia en San Buenaventura. San Buenaventura lo que hace es responder a Joaquín de Fiore, que era un abad calabrés cisterciense, que sostenía que había una división tripartita de la historia. Estaba la edad del Padre, que es la edad de la ley, la edad del Antiguo Testamento. Luego viene la edad del Hijo, que es la edad de la fe, que es el Nuevo Testamento, pero falta la edad del Espíritu Santo, que es la edad de la alabanza y donde se producirá esa efusión de Espíritu Santo definitiva en la historia. Esto dará pie después, en los siglos XIII y XIV especialmente, al movimiento de los Fraticelli, de los franciscanos espirituales, que son los que le amargaron a San Francisco de Asís la vida, le amargaron la vida completamente, Michele Cesena y compañeros mártires, que esto Umberto Eco lo saca en El nombre de la rosa y en la película de Sean Connery también sale de alguna forma, pero yo es que estoy convencido que también detrás de la sinodalidad, por eso os lo comento, hay un elemento muy importante que es esta división tripartita de la historia de Joaquín de Fiore, que de ahí también van a tomar luego pie todos los movimientos pentecostalistas, protestantes, que ahora han entrado a velas desplegadas también en la Iglesia. Ya empezaron a entrar en su día, en los años 60-70, pero ahora ya velas desplegadas. Pues yo recomiendo un libro de Henri de Libac, que es un teólogo modernista, es un teólogo heterodoxo. No es de lo peor, por supuesto, no es de lo peor, pero él tiene un estudio sobre Joaquín de Fiore en la editorial Encuentro. No recuerdo ahora el título, no me acuerdo del título, yo lo buscaré. Porque espero que esta no sea la última vez que vengáis a vuestra casa, que es vuestra casa, y no lo digo por cumplir ni por quedar bien, lo sabéis perfectamente, esta es vuestra casa tectona, así que espero que no sea la última que vengáis y podamos hablar de estos temas y de otros relacionados. Pues ahí de Libac hace ese estudio, es que no me acuerdo del título, y no hace mucho que me lo embaulé, y por supuesto de Libac no lo ataca, tampoco lo defiende, bueno, está, como decía Daniel, está en esa ambigüedad, ¿no? Está en esa ambigüedad, ni carne, ni pescado, ni todo lo contrario, ni una cosa ni otra, ¿no? Y creo que esto da mucha luz porque ayuda a comprender ese mesianismo que hay detrás, porque detrás de porque detrás de la sinodalidad, lo que decía Pablo, lo que dices tú, Daniel, yo sí veo ese mesianismo, lo que dice el número 675 del Catecismo, esa impostura religiosa en la cual se busca la adoración del hombre, y esa adoración del hombre vendría a ser, o viene a ser, mejor dicho, el nuevo Mesías, el nuevo mesianismo que nos va a redimir. Al final, lo que redime al hombre no es el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que se hace presente y actualiza en cada Santa Misa, sino que lo que nos redime, lo que nos salva, es la adoración del hombre, y eso en política es la democracia, y eso a nivel de Iglesia, pues es el eje y el centro y el corazón de la Iglesia, ya no sea Dios nuestro Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Santísima Virgen María, la predicación de la fe de siempre, de los mandamientos, del credo, la tradición, las devociones tradicionales de la Iglesia, sino que sea pues toda esta mundanización, todo ese espíritu del mundo que se ha recibido a velas desplegadas, por el cual cada vez, si os dais cuenta, la Iglesia es más indistinguible del mundo, en ese sentido de que
todo lo que en el mundo se hace, todo lo que en el mundo está de moda, como la Iglesia tiene que modernizarse, ¿no? Que esa es la frase que escuchas a muchos imbéciles, y digo imbéciles en el sentido etimológico de la palabra, significa débil mental, en latín significa eso, imbéciles, son débiles mentales, pues que dicen, no, pues que la Iglesia tiene que modernizarse, y entonces tenemos que, en la misa, tenemos que copiar las canciones del mundo, los ritmos del mundo, tenemos que vestir como los paganos o anticatólicos del mundo, tenemos que expresarnos en términos mundanos, en definitiva, tenemos que ser una prolongación, ¿no? Un apéndice del mundo y de sus modas. Pero bueno, para ir cerrando, decidme o decid a nuestra audiencia lo que creáis que es más urgente, y también yo os pediría una cosa, aparte de esto, ya también para cerrar, un mensaje. Vosotros como seglares, que deis un mensaje a los sacerdotes. Porque los sacerdotes no estamos acostumbrados, por desgracia, a escuchar mensajes de aliento de los seglares. No os digo ya de los obispos, eso ya es bueno, en fin. Pero de los seglares, claro, como muchos están, como os decía, están perplejos, o están confundidos, o han sido abducidos por ese obediencialismo jesuítico de sustitución de la verdad por la autoridad, de la fe por la obediencia y demás, pues tampoco, si no tienes la bendición divina, como es mi caso con vosotros, de encontrar seglares que, pues, comprometidos con Jesucristo, que quieren ser santos, que aman a la Iglesia, que quieren vivir su matrimonio en clave cristiana, y que aún así, de sus obligaciones de trabajo, de sus obligaciones familiares, sacan tiempo, quitándoselo al sueño, al descanso, al ocio, en el mejor sentido de la palabra y el más sano, que diría Joseph Piper, para formarse y profundizar en la fe, pues sí que os pido, para tantos sacerdotes que nos escriben a Tectón y que sufren y que se encuentran solos, un mensaje también de vuestra parte. Esas son las dos cosas con las que me gustaría que fuéramos cerrando el programa. Ese mensaje para los sacerdotes, y qué veis vosotros que nos puede llevar a esta situación, o cómo se puede luchar por salir de esta situación. Os cedo la palabra. Bueno, yo, como decía, desde que saqué la canción de Sinodal he tenido, pues, la oportunidad, que agradezco mucho al Señor, de haber hablado con muchos sacerdotes que se pusieron en contacto conmigo. Y sí que noté una cosa, confusión que tienen ellos respecto a esta situación, ¿no? y desamparo en muchas situaciones. Y uno se da cuenta de que la vocación al sacerdocio es algo muy serio. La vida del sacerdote es algo muy serio y muy duro en muchas ocasiones. Entonces yo admiro a todos esos sacerdotes que, a pesar de todo lo que veis, pues seguís al pie del cañón, ¿no? Seguís luchando y no habéis colgado el hábito, digamos. Porque hablando con los sacerdotes, como me he dado cuenta de que, claro, hay cosas que a los laicos muchas veces nos parecen escandalosas, y lo son, ¿no? Estas cosas que hemos comentado, por ejemplo, de la sinodalidad o de estos errores, son realmente escandalosos porque contradicen la doctrina de siempre. Pero los sacerdotes que lo veis desde dentro, y que habéis visto, pues lamentablemente habéis tenido compañeros en el seminario que luego, pues, se han desviado pues hacia el modernismo, hacia ideas totalmente progresistas, hacia la concupiscencia de la carne, hacia la homosexualidad. Y os habéis visto además desamparados por vuestro pastor, por vuestro obispo, que o bien no quiere que hagáis ruido, o tapan todos estos casos, o pues por la misma falta de sacerdotes, pues mantienen a esos sacerdotes en sus puestos, en vez de tratarlos, ¿no? En vez de ayudarles. Eso es un dolor muy grande que tenéis y que he conocido a raíz de hablar con vosotros, ¿no? Pero os tengo que animar a que no os volváis indiferentes. Lo que es escandaloso es escandaloso. Lo que es un error, venga de donde venga. Hay muchos que descansan ahora porque parece que
que con el nuevo que está gobernando la Iglesia todo es mejor, todo se ha solucionado, todo es más tranquilo. Y creo que ese relajamiento es peligroso porque de momento la sinodalidad continúa tal cual. No se han corregido los errores y se están realizando nuevos, consolidando todas estas ideas que hemos comentado, de una forma incluso más convincente. Pero mi mensaje verdadero a los sacerdotes ya lo plasmé en una canción que se llama Querido Sacerdote y es el que os animo a escuchar porque es algo que he tenido muy presente en todo este camino de profundizar en la fe, de apartarme del mundo y dedicar el tiempo a estas cosas, es que la dignidad del sacerdote es muy importante. Del obispo también, por supuesto, ¿no? Pero el obispo es sacerdote. Y yo me animo a ver a los sacerdotes como lo que son, no como lo que quieren que sean, la sinodalidad, ¿no? Quieren que sean meros animadores de experiencias y facilitadores, ¿no? O líderes sinodales, líderes que influencien, ¿no? y que obren así. Pero no, los sacerdotes actuáis in persona Christi. Yo cuando veo a un sacerdote intento ver a Cristo. Y eso es lo que yo animo a todos los sacerdotes que renueven hoy o todos los días su vocación sacerdotal, su compromiso y su consagración a la Virgen María y que sigan pues guiando a sus fieles por el buen camino, por la sana doctrina, aunque eso suponga incluso el martirio, porque las ovejas son de Dios y Él se ocupará de ellas. Pero vuestra responsabilidad ante Dios, vuestra tarea, es darnos ese testimonio que es el que encenderá nuestra fe. Muchas gracias, Pablo. Yo ya lo he dicho en alguna ocasión, que es verdad que tenemos el síndrome de la mujer maltratada, después de pontificar al Papa Francisco, de la mujer maltratada por su marido que se enamora locamente del frutero porque no la insulta, ¿no? Entonces ya después del Papa Francisco cualquier cosa nos parece que es pues la reencarnación, la hipóstasis de San Pío V. Yo siempre digo que el Papa León XIV, para que se gane nuestra confianza, tiene que derogar Amoris Laetitia y tiene que derogar Fiducia Supplicans y, por supuesto, también Traditiones Custodes. Tiene que derogar eso. Un gran amigo mío, muy viajero, sacerdote muy viajero por todo el mundo por las condiciones de su ministerio, que es muy peculiarísimo y que nos estará viendo seguramente ahora y se estará riendo, pues allá por Navidades me estuvo contando que había estado en San Petersburgo, en la antigua Leningrado. Y me decía que caminaba por San Petersburgo, Leningrado, en diciembre, o sea, tela marinera. Entonces estaba dando un paseo por la zona más céntrica de San Petersburgo y me decía que te encuentras con una estatua de Stalin, te encuentras con una estatua de Lenin y luego también te encuentras con que Putin ha puesto una estatua del zar. Entonces todo ahí, todo a la vez, ¿no? Me recordaba, se lo dije, pues a lo que Napoleón dice cuando llega al poder en Francia. Cuando dice Napoleón, hago mía toda la historia de Francia, desde Clodoveo hasta el Comité de Salud Pública de Robespierre y la guillotina. Pues a mí es la que me da, Dios quiera que me equivoque, pero me da un poco esa sensación que el Papa León XIV, en clave de dialéctica de Hegel, de Fichte y Hegel, quiere tesis, antítesis, síntesis, quiere abrazar todo lo anterior, abrazando también estos documentos que son claramente heréticos y que son claramente contrarios no ya solo a la palabra de Dios, a la enseñanza de la Iglesia, sino en el caso de Fiducia Supplicans a la misma ley natural. Ya hasta la ley natural, Dios mío de mi vida, hasta la misma ley natural, intentando pretender que los sacerdotes bendigan uniones contra natura, contra la naturaleza humana, pecados pues que claman al cielo, abominables como son la sodomía y el lesbianismo. Entonces yo pienso que hasta que no empiece a retratarse así, es verdad que no va a morir de infarto el Papa León XIV, pero hasta que no empiece a retratarse con esta corrección que tiene que hacer católica de todo ese
es que no quiero decir ni encíclicas, porque aunque tengan ese revestimiento formal externo, material, mejor dicho, externo, no son enseñanza de la Iglesia. Pero hasta entonces no va a ganarse la confianza de muchos católicos que están precisamente esperando a esa corrección y a esa reforma católica. Pero bueno, muchas gracias por tus palabras, Pablo. Daniel, contigo podemos cerrar como unos señores. Bueno, no sé, es difícil dar consejos, ¿no? O sea, al final la situación que vivimos es grave y no es fácil para nadie. Pero nosotros lo que decimos siempre en nuestro canal es que hay que mirar a los santos. O sea, ellos son los que ya han vencido, los que en situaciones muy, muy críticas pues lograron sostener a la Iglesia con su fe y con su acción. Y creo que si todo este mal avanza es porque hay cosas que no estamos haciendo. Creo que no estamos rezando lo suficiente, creo que no estamos haciendo sacrificios suficientes, no estamos reparando, ¿no?, suficientemente todo este mal. Y viendo la vida de los santos es como creo que podemos encontrar caminos para sobrevivir a esta crisis, o al menos para no perder la fe, para permanecer en la verdadera fe. Nosotros siempre pues hablamos del arrianismo, hablamos de la Vendée, y creo que hay que mirarse en esos espejos. Hay que ser valientes, laicos, sacerdotes, obispos, hay que ser valientes, porque el mal no se combate con el silencio. Hay que hablar, hay que denunciar, hay que si hace falta, pues coger del cuello, ¿no? Y espabila, reacciona. ¿Tú qué crees? El Señor te va a pedir cuentas de tu fe. Y no perder la esperanza. O sea, al final sabemos que Cristo ya ha vencido, pero claro, como decía un sacerdote, más vale que tú venzas con Él, porque si no, no servirá para nada. Cristo ha vencido, pero si nosotros no damos la batalla, no luchamos nuestra batalla, cada uno donde el Señor nos ha puesto en su iglesia, pues al final, sí, Cristo vencerá, pero nosotros habremos sucumbido y habremos perdido. Entonces, yo creo que a nivel eclesial tenemos que despertar. Y igual despertar es simplemente al que tenemos al lado, al sacerdote que tenemos más cerca, pues transmitir, ¿no?, es la alegría de la fe. No podemos caer tampoco en el pesimismo de ver que todo está mal, de decir pues ya no hay solución, pues yo no puedo hacer nada, mi obispo pues no es bueno, no está actuando como yo espero, mi párroco pues hace unas homilías de pena, no sé. O sea, yo creo que al final la fe también hay que vivirla con alegría, incluso en medio de la prueba. Y esa alegría, que también es la alegría es la alegría de Cristo, es la alegría que es contagiosa, se fundamenta también en la esperanza de que Cristo ha vencido, de que Cristo vence, de que el mal no tiene la última palabra, y si permanecemos fieles en lo que Él nos ha enseñado, pues al final, pues aunque, como dice San Pedro, ¿no?, tengamos que pasar ahora unas pequeñas pruebas, pues al final eso será lo que acrisole nuestra fe y lo que nos permita pues también compartir la gloria de Cristo en su segunda venida. Pues muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Daniel. Qué alegría tan grande reencontrarnos. Espero que no tarde tampoco mucho en que nos reencontremos físicamente. Gracias por vuestra valentía, por vuestro trabajo, por vuestra coherencia, por dar la batalla también. Y bueno, queridos seguidores, recuerden el número 675 de Catecismo 675, no es el único, 675, 676 y 677. Esos 3 capítulos, insisto, es el resumen de la Teología de la Historia de San Buenaventura que hace en su tesis de habilitación Joseph Ratzinger, después Benedicto XVI, pero de esos 3 números, especialmente el 677, 677, está más condensada esa respuesta que hace San Buenaventura a esa curiosa interpretación de la historia que hace Joaquín Dei Fiore.
Y el número 677 dice lo siguiente, Catecismo. Lo digo también porque esto nos ayuda a darnos cuenta de lo que han dicho Pablo y Daniel respecto a la mentira, la farsa de la sinodalidad, porque lo que nos vende la sinodalidad, si se dan cuenta ahora y están atentos a la lectura, se dan cuenta que es todo lo contrario. Dice el número 677, la Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y resurrección. El reino no se realizará mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma del juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Pues, querido Pablo, querido Daniel, os pongo de tarea que busquéis a Joaquín de Fiore, si tenéis tiempo y estómago, que leáis la obra del IBAC de la editorial Encuentros, y no buscad porque hay textos y hay trabajos del profesor. Por ejemplo, yo ha sido profesor mío, el gran, también le aprovecho para enviarle un saludo, el gran Estefano Abate, en la Abat Oliva, en la Universidad Abat Oliva CEU de Barcelona. Ha sido profesor mío en esta asignatura de filosofía de la historia, y él es un tema que ha trabajado mucho a Joaquín de Fiore. Y por ahí creo que os vais a encontrar muchas luces, os vais a dar muchas sorpresas, porque uno de las tesis de Joaquín de Fiore es que el nuevo iluminado del Espíritu Santo para traernos esa efusión nueva del Espíritu Santo se llamaba Francisco. Lo que pasa es que él lo coloca en San Francisco de Asís, pero bueno, cuando encontréis un poco de material y de información, ya después de un tiempo con tranquilidad hablaremos y será muy interesante. Un abrazo muy grande y mi agradecimiento para vosotros dos, para vuestras familias, sobre todo para vuestros padres. Les mando aquí muchos saludos para el resto de vuestros hermanos, y pues os doy la bendición a vosotros y a todos nuestros seguidores. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Muchísimas gracias, queridos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!